En el siglo V, fundamentalmente, el principal enemigo son los hunos, que creo que para casi todos son alguien conocido, Atila y demás. De hecho, mira, ayer leía un artículo que acaba de salir en la Journal of British Archaeology, creo que decía que, curiosamente, esta expansión de los hunos a mediados del siglo V se debía a una gran hambruna o una gran escasez de recursos que existe en la estepa, porque ya sabemos que los hunos vienen de la estepa euroasiática, concretamente incluso sus orígenes se trazan al norte de China, en la actual Mongolia, pues que se habían visto progresivamente a dirigirse hacia Occidente y a intensificar su actividad predatoria, sobre todo en el ámbito balcánico y luego en el occidente de Europa, ¿no? Con los campos catalánicos y todas estas campañas de Atila, que son, creo que, bastante conocidas, a raíz de una escasez de recursos. O sea, que el hambre les había movido, no era la avidez por el oro, que era pues, la realidad quizás que nos proyectan las fuentes. Que sí que es verdad que estas tribus, por decirlo así, tribus entre comillas, pueblos, necesitaban como elemento de prestigio el oro romano para aunar bajo su paraguas a toda una serie, a un conglomerado de gentes muy diverso, ¿vale? Porque esto eran confederaciones tribales, vamos a decirlo así por simplificar, ¿no? Y al final pues tenía que haber una atracción para estas gentes, es decir, estoy contigo, no estoy contra ti, porque si hay alguien que tiene más o me ofrece más, me voy con otra persona, ¿no? O me hago independiente, que es lo que en ocasiones ocurría, ¿no? Los hunos provocan un fenómeno muy curioso, y es que los dos principales poderes en el Mediterráneo que compiten por la hegemonía, que son, por un lado, el Imperio Romano y, por otro, la Persia sasánida, heredera directa de esa Partia que nos ha estado hablando Laura de forma precedente, pues se pongan de acuerdo, porque los hunos son muchos y militarmente suponen una revolución, tanto para los persas como para los romanos. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que los persas estaban más acostumbrados a esa guerra relámpago, por decirlo así, ¿no? Una guerra de movilidad con proyectiles y a larga distancia. Sin embargo, los romanos venían de una tradición militar totalmente opuesta, es decir, de una lucha en formaciones muy cerradas, muy ordenadas y basada en el cuerpo a cuerpo, en la corta distancia, ¿no? Eso es visible en la panoplia de estos momentos, ¿no? Escudos de grandes dimensiones, espadas que progresivamente, aunque van ampliando las dimensiones, son para luchar en corta distancia. La caballería en estos momentos pues sufre una importante evolución y pasa a ser el elemento fundamental de los ejércitos, no numéricamente, ¿de acuerdo? Porque sí que es verdad que se ha dicho siempre que, bueno, en la antigua tardía la infantería cumple un rol secundario. No es así, la infantería sigue siendo la columna vertebral de los ejércitos romanos, solo que la caballería es el elemento que pasa a decidir batallas. ¿Por qué? Porque precisamente los romanos tienen que hacer frente a enemigos que luchan en la grupa de sus caballos y lo hacen en una distancia mayor. Por lo tanto, los romanos también tienen que adaptarse a este tipo de conflicto, ¿no? Y se desarrolla, vamos a ver ya en el siglo VI, el arquero a caballo, ¿no? Que se denomina hipotoxotai, que tenemos una Tenemos imagen una imagen, ¿verdad? Vamos por ahí, a vamos a proyectarla. compartirla. Ay, perdóname que la he quitado. A ver. Tranquilo, estos son No, es que el directo, además... ¿no? No, pero es que además me va muy lento esto. Entonces, Sí, bueno, no sé por qué, pero bueno, es igual, ya está. Vamos a pasar. yo creo que está para atrás, es para atrás, Vale, Javi. vale, a ver. Aquí Ahí está. estamos. Vale. Esta diríamos que es el prototipo de soldado que Procopio alaba en su célebre Historia de las Guerras, de la reconquista justinianea, ¿no? El arquero a caballo, que es una tropa muy versátil, ¿no? Existen elementos de caballería mucho más pesados en el ejército romano en estos momentos, siglo VI, los famosos catafractoi, que también los persas tienen, ¿no? Elementos de caballería pesados, y diríamos, ese choque de infantería sigue siendo importante. ¿Por qué? Porque en el siglo VI se reactiva ese conflicto con la Persia sasánida una vez que los hunos ya han sido, diríamos, neutralizados o progresivamente incorporados al dominio romano, al dominio persa, porque también
los persas tienen sus luchas con los hunos y bueno, pues los neutralizan o los incorporan, tanto al ejército como poblacionalmente al imperio, ¿no? Y en el caso romano ocurre lo mismo. Y como vemos, se desarrolla un tipo de caballería versátil, ¿no? Que tiene la lanza, el contos es una lanza larga para luchar a distancia, y ese arco compuesto de ascendencia esteparia o una directamente, que provoca el lanzamiento de proyectiles con mucha fuerza a una distancia considerable. Yo creo que incluso hasta 200 metros puede penetrar armaduras pesadas como eran las de la infantería romana y persa también en algunos casos, sobre todo unidades de élite, aunque las unidades persas, bueno, pues tienen unos elementos de protección un poquito menos pesados que los romanos, con carácter general. Y estas tropas, pues lo que determina su calidad, por decirlo así, es la movilidad y la versatilidad que tienen. ¿Cuál es el problema de este tipo de soldado o de este proceso? Pues que a pesar de que se hace con la connivencia y con el control del ejército o de las autoridades centrales, en estos momentos, en el siglo finales del V, principios del VI, existen lo que se denominan señores de la guerra, o generalísimos. El término generalísimo, pues en España tiene connotaciones feas, ¿no? Así que no lo vamos a utilizar mucho, por si acaso. Entonces prefiero el de señores de la guerra. Generales con mucha personalidad y con regimientos de élite que van a ser propios y que responden a la denominación de bucelari, es decir, bucelarios, aquellos que se les pagaba con el bucelaton, que era una galleta, ¿no? Y comían una especie de galleta así un poco dura y demás, pues eran los galletarios, podríamos decirlo así. Era la denominación de estas tropas de caballería que, como digo, van a ser elementos que definan batallas. Por ejemplo, las campañas en el norte de África y en Italia del general Belisario, que es la espada de Justiniano, son numéricamente pequeñas los contingentes que se envían a luchar, compuestos no solo por infantería imperial, sino por una amplia gama de mercenarios que, aprovecho para decir, los mercenarios jugaron un papel fundamental a lo largo de la historia del imperio, como tropas de élite y como elemento de una amplia versatilidad dentro de esa tradición romana, ¿no? Y que contribuyen no solo a enriquecerla, sino a su evolución también. Y como digo, estos soldados son los que van a determinar el desarrollo de las campañas. Incluso también en la península ibérica, cuando al final ya casi de su gobierno, mediados del siglo VI, pues desembarcan las tropas imperiales en el campo de Gibraltar, en Cartagena, etcétera, y se hacen con una franja de territorio aquí en la península. El siglo VI, la primera mitad, sobre todo, está determinado por esta edad del arquero a caballo.